Masterizar una habilidad es probablemente lo mejor que se puede hacer para llegar lejos en el mundo laboral. Ser profesional, ser de los mejores en X habilidad, en X concepto, ser el mejor. Eso es algo que se consigue con muchísimo trabajo y con mucho tiempo. Pero realmente es el tiempo lo único que hace falta. Siempre se ha dicho, ¿no?, que para ser muy profesional, para aprender una habilidad, pues se requiere muchísimo tiempo. De hecho, hay la mítica regla de las 10.000 horas, que sale de un libro, que es básicamente un estudio que analiza pues, distintos casos de éxito extremo y va llegando a la conclusión de que alrededor de 10.000 horas es el tiempo que hay que dedicar a nuestra vida para llevar una habilidad al máximo. Se ponen distintos ejemplos, unos eran los Beatles, y no me acuerdo ahora qué más ejemplos se ponían, no se me va a ocurrir. Pero en general el concepto era ese, que hay que dedicar muchísimo tiempo, 10.000 horas en este caso, alrededor de 10.000 horas, es un dato orientativo, para llegar a masterizar una habilidad al máximo. No estoy del todo de acuerdo con eso. Creo que sí es necesario dedicar muchísimo tiempo y picar piedra y picar piedra y picar piedra, porque al final es la única forma de crecer, porque por mucho que tengas el mejor método, el mejor análisis y tal, si no lo pautas en el tiempo, pues es imposible crecer a largo plazo. Pero creo que hay otra clave muy importante y que en este libro no se está teniendo en cuenta, y es que aquí analiza casos de éxito. Y es cierto, estos casos de éxito tuvieron muchísimo tiempo trabajando una habilidad para llegar a ese nivel. Pero en el caso de los Beatles, que es el ejemplo que ahora se me acuerda, no hay más gente que estuvo muchos años tocando instrumentos, muchos años actuando, y sin embargo no llegaron al éxito que tuvieron los Beatles. Hay que tener también en cuenta esos casos. Y es que se me viene a la cabeza un ejemplo que me contó mi padre hace tiempo de una persona, ¿no? Y este vídeo surgió pues a partir de este recuerdo, de esta reflexión que me vino. Él era joven, mi padre era joven, tendría unos 20, 20 y pico años, no creo que llegase a 30, y se encontró con un compañero de obra al que él tenía que enseñarle, que fue su aprendiz en parte, que fue su subordinado. Y ese tío tenía 62, 60 y pico años, me dijo mi padre, y seguía siendo peón, seguía siendo el más bajo, el rango más bajo en la obra. Y mi padre decía, pero ¿cómo cojones una persona puede estar 60 y pico años y no tener la ambición, no tener las ganas, ser tan mediocre de seguir siendo peón y de no querer aprender e ir subiendo después de trabajar 40 años en el mismo sitio? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, esa persona llevaba 40 años trabajando ahí y uno diría, coño, lleva 40 años trabajando en la construcción. Debe de ser, pues, un experto, debe de saber muchísimo, debe de ser, pues, ya un encargado por lo menos y controlar. No, no era un oficial, no era nada, era un simple peón. Y ahora que estoy, pues, trabajando en un lugar, pues, que tengo contacto con gente que trabaja en construcción, me encuentro con los mismos casos. Gente de 50 y pico, 60 años que siguen siendo peones. El otro día un señor me dijo que él trabajó en la obra toda la vida y que toda la vida fue peón. Pero peón de los buenos, decía, pero peón de los buenos. Peón de los buenos, tío, 40 años trabajando en el mismo sitio y sigue siendo el rango más bajo, no me jodas. Pero bueno, el caso es que esas personas llevan muchísimos años trabajando en teoría la misma habilidad, el mismo sector, y sin embargo siguen siendo unos mierdas. Tienen algo de control, obviamente más o menos manejan el tema, pero no alcanzan la masterización, no profesionalizan la habilidad más allá de lo que ya saben. Entonces, ¿cuál es la clave para mejorar una habilidad? Pues evidentemente extenderla en el tiempo, extender la práctica en el tiempo, pero otra de las claves es también el gran némesis del ser humano y es la incomodidad. ¿Por qué esta gente no quiere realmente mejorar su rango? ¿Por qué no quiere seguir subiendo? Porque eso representa una situación incómoda, porque para aprender a hacer nuevas cosas te vas a tener que exponer a situaciones en las que no habías estado antes. Vas a tener que aprender habilidades que no habías aprendido antes, vas a tener que verte en situaciones en las que no habías estado antes y eso a nuestro cerebro no le gusta. Nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía, está diseñado para vivir una vida salvaje, en la selva, en la sabana, en el bosque, en donde sea, pero está diseñado para trabajar, para sobrevivir, es decir, para conseguir comida, para defensa y poco más, para construir refugios y tal, y poco más. El resto del tiempo nuestro cuerpo necesita ahorrar energía porque cualquier gasto en el pasado, para lo que estamos hechos, para lo que está hecha nuestra naturaleza, nos podía suponer un problema. Pero hoy en día no es así. Para mejorar una habilidad y seguir masterizándola tenemos que ponernos en situaciones incómodas, porque son situaciones que nos hacen aprender. Y eso a nuestro cerebro no le gusta. Por eso hay gente que no acaba de masterizar nunca una habilidad por mucho tiempo que le dedique. Y es que la clave es eso, tenemos que empezar a incomodarnos. Tenemos que, imagínate, pongámonos en el ejemplo de la obra, perdón. Tú tienes que aprender lo básico, empiezas de peón y tienes que aprender lo básico, pero la clave está en poco a poco ir metiéndote habilidades nuevas, ir metiéndote responsabilidades nuevas, en ir subiendo, ir subiendo. En algún punto quizás empiezas a mandar y a lo mejor no te gusta mandar, no te gusta tener que organizar a los obreros, no te gusta eso, pero esa incomodidad es lo que te va a hacer crecer y poco
poco a poco vas a ir aprendiendo cosas. Para esto se necesita tiempo, porque obviamente te pones en una situación incómoda y hasta que te adaptas tiene que pasar un tiempo. Te vuelves a poner en una situación incómoda para crecer más y hasta que te adaptas tiene que pasar tiempo. Entonces al final pues tiene que ir pasando tiempo, pero no puede ser tiempo en vano, no puede ser tiempo haciendo todo el rato lo mismo, y nunca metiéndote en un momento incómodo, porque así no vas a crecer en tu puta vida, así simplemente te vas a quedar en lo mismo que estás. Así que la incomodidad es la clave del crecimiento. Y muchas veces siento que la gente no acaba de entender esto, de que muchas personas quieren aprender algo, por ejemplo, incluso a nivel académico, quieren estudiar algo concreto y a partir de ahí vivir del conocimiento que han obtenido toda la vida. Y realmente eso no es progresión, no te va a hacer mejorar. Mucha gente que conocemos, en el caso de la obra, por ejemplo, lo que acabo de decir, pero hay mucha más gente que vive en el mismo puesto de trabajo toda su vida. Eso, pues yo creo que aparte de un problema de ambición grave, porque no entiendo cómo alguien sería capaz de estar todo el rato con su vida igual, de vivir sin un objetivo ambicioso, sin un objetivo por el que trabajar. Me cuesta mucho creerlo, pero bueno, la gente no entiende que se tiene que poner en situaciones incómodas y que toda la gente exitosa se pone en situaciones incómodas. Hay mil ejemplos. ¿Quién es la persona más exitosa del mundo hoy en día? Quizás podríamos decir Elon Musk, porque es el que más dinero tiene, pero al final Elon Musk emigra, Elon Musk hace unos estudios, Elon Musk después monta unos proyectos en una situación bastante incómoda en la que no tenía mucho dinero, después se va a otra rama y monta otros proyectos, después compra Twitter, que es otra rama totalmente distinta y compra otros proyectos. Constantemente está saltando de rama en rama a una cosa que no domina y está aprendiéndola y está aprendiendo a manejarla, se está poniendo en situaciones incómodas y eso es lo que hace crecer. ¿Va a haber fracasos? Sí, por supuesto, cuando nos pongamos en situaciones incómodas va a haber fracasos, sobre todo al principio, mientras no nos adaptamos, vamos a equivocarnos muchísimo, pero eso también pasa cuando empiezas en un trabajo nuevo. Yo ahora mismo llevo 2 años en mi trabajo y joder, cuando empecé los primeros meses era una puta mierda, todo el rato tenía incomodidad y tal porque no sabía hacer las cosas, porque no tenía el mismo control que tengo ahora. Hoy en día pues me siento mucho más cómodo, pero sigo teniendo que buscar esa incomodidad y aunque todavía mantengo mi trabajo para tener unos ingresos estables con los que jugar un poco a invertir y tal y ir ahorrando, pues me voy poniendo en situaciones incómodas en el resto del día. Voy metiendo entrenamientos duros, voy metiendo proyectos como este canal de YouTube y otros negocios que estoy armando que quizás algún día pues saquen el canal. Y entonces estoy constantemente metiéndome cosas nuevas, incomodándome y aprendiendo. Pero la clave es esa, tienes que incomodarte y tienes que constantemente someterte a situaciones nuevas para que puedas aprender y llevar una habilidad al máximo, constantemente crecer. Si no te pones en la incomodidad y no te pones en situaciones que te provoquen pues un aprendizaje que no domines y por lo tanto te vas a sentir mal, no te vas a sentir fluido en una situación, pero tienes que aprenderla y tienes que acostumbrarte a eso. Es la única forma de crecer y la única forma de aprender a largo plazo. Así que, nada, simplemente quería dejar eso por ahí. Me dais vuestra opinión en los comentarios, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Yo creo que es un tema que más o menos tiene mucho sentido, es difícil no estar de acuerdo con esto. Pero bueno, si os ha gustado me dais un like y nada, agradecería mucho una suscripción. Nos vemos en el próximo vídeo.